Esta es una edición más del conversatorio Diálogo con la Polis. Es un ejercicio ciudadano de diálogo en donde se exponen temas que nos atañen a todos y la intención es que se pueda platicar sobre estos temas de una manera más relajada, sin tanta formalidad y que pues realmente nos pueda ayudar a abonar en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana. Quiero agradecer especialmente a Maite por permitirnos realizar este conversatorio en este espacio cultural. Y pues yo espero que siempre sea un espacio abierto a todo tipo de expresiones culturales y que puedan abonar a nuestros derechos. Vamos a platicar sobre los derechos humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Hidalgo, a través de unas cuantas preguntas, pero antes me gustaría leer brevemente una semblanza o presentar a los panelistas. Entonces voy a leer la semblanza de la doctora Tania Mesa Escorza. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Comunicación y Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación, en los 3 casos egresada de la UNAM. Está diplomada en Mercadotecnia Política y en Comunicación y Cultura Organizacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido reconocida con los siguientes premios nacionales: Premio en Mérito Periodístico 2017 por el Senado de la República Mexicana, Premio en Mérito Ciudadano Gaviota Internacional 2017 por el Sector Empresarial Nacional, Premio Nacional de Periodismo contra la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, Mención Honorífica 2010 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el CONEPRED, por la Universidad Iberoamericana con las fundaciones Manuel Buendía y Gilberto Rincón Gallardo. Premio FIMPES 2014 de Investigación Académica Nacional, Premio de MAC 2006 por Investigación Biográfica. Cuenta con 23 años de trayectoria académica, periodística y en el activismo ciudadano. Actualmente es investigadora y directora en el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. Gracias por Gracias. Berta Miranda Rodríguez es activista, feminista hidalguense, tiene formación en Derecho, es representante estatal de la Juventud en la Conferencia Mundial de Juventudes en 2010, celebrada en León, Guanajuato. Coautora en la publicación de Violencia Social y de Género en el Estado de Hidalgo, con el capítulo de Feminicidio en el Estado de Hidalgo. Cofundadora de Colectiva Feminista Hidalguense AC, ha participado en la construcción de nuevos liderazgos de jóvenes, ponente y facilitadora en instituciones públicas sobre género, sexualidad, violencia, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente, aborto en los municipios del Estado de Hidalgo. Es coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos desde 2010 en Hidalgo y tiene una participación directa en campañas de construcción de ciudadanía, participación política de las mujeres y prevención de embarazo. Es impulsora de observatorio sobre el proceso electoral realizado en 2017-2018 en el Estado de Hidalgo. Gracias. Diana Vilés Quesada, mujer joven y feminista, egresada de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, colaboradora en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC-CEINAC desde el 2011, donde se ha dedicado a la promoción y defensa de derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes, privadas de libertad y mujeres. En 2013 coordinó para el Estado de Hidalgo el proyecto escolar desde redes de niñas, niños y adolescentes en comunidades educativas, en colaboración con la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF. Directora de CEINAC desde 2016, participante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y presidenta del Comité Directivo de la Red por los Derechos de las Infancias en el Estado de Hidalgo. Es coautora de las publicaciones Redes de Esperanza, Mujeres y Hombres por la identificación de la violencia sexual 2015 y Tercera Ciudadanía Sexual para prevenir el embarazo adolescente 2016, entre otros. Gracias. Alfredo Alcalá Montaño. Es politólogo con maestría en Gobierno y Gestión Local, actualmente doctorado en Dirección y Gestión de Organizaciones. Premio Estatal de la Juventud por la defensa y promoción de los derechos humanos, así como por el fomento a la participación ciudadana. Presidente de la Comisión para la Organización de Debates de Senadurías en el Consejo Local del INE en el Estado de Hidalgo 2018. Catedrático desde hace 10 años en Ciencia Política y Derecho, columnista del periódico Milenio desde el 2012, servicio profesional de carrera, jefe de comunicación social 2013 a la fecha, observador electoral
Electoral Internacional, invitado por el Consejo de Rectores de Universidades de Venezuela, presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo AC, consejero electoral del Consejo Local de INE en Hidalgo 2017-2018, para el 2020-2021, y consejero electoral 2016 y del Distrito 6 del INE en Hidalgo. Becario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Desarrollo Académico en la Transformación de Conflictos Sociales. Promotor en Hidalgo de la Iniciativa Ciudadana contra la Corrupción, Ley 3 de 3, fundador de diversas organizaciones civiles, Asociación contra la Discriminación por los Derechos Humanos, Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, Academia de Derechos Humanos, Red de Organizaciones Civiles e integrante del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional OAXPA, México, etc. También es dictaminador nacional de proyectos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, España. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría empezar esta conversación, conversatorio, haciendo una pregunta inicial desde su perspectiva y desde el trabajo que ustedes han realizado en los derechos humanos y desde los diferentes ámbitos desde los que trabajan. ¿Cuál creen que es el avance actual en el reconocimiento pleno de los derechos humanos en Hidalgo? ¿Cómo empezamos con usted? ¿Tú eres el más chorero? ¿Tienes 5 minutos? 5 minutos, cuéntale. Yo ningún cronómetro y... No, por ahí hace más de 5 minutos. 5 minutos y luego 5. Bueno, yo creo que es complicado, es una pregunta interesante, pero antes de comenzar, me da mucho gusto, después de algunas semanas de no vernos, estar reunidos aquí en confianza, en familia. Tania, Berta, Diana, Tania, gracias por la invitación, y Alimentario por abrir estos espacios. De verdad es necesario seguir impulsando estos espacios de diálogo, de interlocución. Son esfuerzos importantes, son grandiosos los esfuerzos, y eso no lo podemos dejar de mencionar. Sabemos que seguramente son temas que se tienen que tocar y que no hay instancias adecuadas para tocarlo, y que ese es uno de los temas. ¿Dónde están los avances cuando hablar de derechos humanos se tiene que hacer de manera complicada, cuando tendrán que ser temas abiertos, cuando deberían de ser temas que de las propias comisiones se deberían de, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos, se deberían de realizar estos ejercicios, y eso es como un elemento que nos permite iniciar sobre cuál ha sido el avance. Es difícil plantearlo, podríamos mencionar algunos avances por lo menos formales, que no es la realidad, ya que cuando vamos viendo la realidad y el entorno, sobre todo político, social de la entidad, vemos que cada vez son más complicadas las condiciones para poder ejercer los derechos, para poder transitar libremente, para poderlos expresar, para que la ciudadanía pueda tomar parte del proceso de toma de decisiones, que es un derecho fundamental. Digo, me queda claro que ellas tocarán y tienen muy claro los avances en materia de derechos de las mujeres, que seguramente también va por la parte formal y han sido tal vez los avances más importantes. Otros, insisto, son en lo formal. Hay que mencionar, por ejemplo, en la pasada legislatura, de lo poco rescatable que tuvo muy poco, y al final de su proceso quedó claro que menos todavía, fue precisamente la tipificación del delito de discriminación, ¿no? Que está en el Código Penal, pero que poco se conoce porque no ha habido ni siquiera una intención de darle fuerza y difusión a la importancia de no discriminar. Pero cuando vemos que hay una Comisión de Derechos Humanos que tiene por obligación crear un programa estatal para prevenir y erradicar la discriminación, no tiene ni una sola línea escrita, tanto la anterior y apenas esta, veremos cuál va a ser el trabajo y el objetivo relacionado al tema. Ahí es donde podemos ver lo formal y lo real. Ahí serían, yo encontraría dos grandes temas que podríamos ver como pequeños avances, pero lamentablemente damos un avance, como pasó cuando se crea la Ley de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, que era una ley muy importante. De hecho, se dio en el 2010, justamente antes de la gran reforma política en México del 10 de junio del 2011, donde se eleva a rango constitucional los derechos humanos. Ya no hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos individuales
pasamos a derechos humanos, se hablaba como esa parte fundamental, la reforma de reformas desde 1917, en Hidalgo desde el 2010, teníamos una ley de derechos humanos en ese momento de avanzada. ¿Cuál fue el resultado? Que la siguiente elección de la siguiente presidencia de la Comisión de Derechos Humanos llegó una persona por designación, lo que le llamamos y conocimos y conoceremos para la posteridad como el notario adscrito a la Comisión de Derechos Humanos, quien para él lo más importante era hacer teatro miñón, ¿no? Era su acción más importante, y espectáculos que así viene en su propio informe. Entonces dábamos un pequeño avance y dábamos un retroceso. Ahorita partimos de menos 5 años en derechos humanos, ¿no? Y prácticamente en 5 años se tiene que trabajar lo de 10 años, ¿no? Y veremos ahora con un nuevo notario escrito cómo nos va, y más allá del talento y las capacidades que pueda tener una persona, el tema es el compromiso por los derechos humanos, que esto lo hemos dicho no desde el proceso al que estuvimos, y hacer otro tema, otro foro, que podemos contarlo, pero ya es como el tema es que efectivamente no es por nombramiento. Desde aquellos años cuando me tocaba estar al frente de una organización de derechos humanos, siempre y en todo momento se decía: estar al frente de la Comisión de Derechos Humanos no te hace ni ombudsman ni ombudsperson, porque esto no se da por nombramiento, es un tema que se construye y es una playera que uno se pone y ya no se quita. Buenas noches, muchas gracias. Primero, gracias Tania, de verdad, por continuar con estos ejercicios. Muchas gracias, Maite. Y como decía Alfredo, compañero de tantas batallas, ¿verdad? De tantas organizaciones, así es. 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás, ¿no? Esa es la verdad. Yo no veo ejercicio pleno, no solo en los derechos humanos en general, creo que ningún derecho en particular. Tal vez el derecho a la educación es el que está más avanzado, pero por todo el camino que se ha recorrido en décadas, no porque se ha visto como un derecho humano, ¿no? Yo lo veo así. No veo un derecho ejerciéndose plenamente, esa es la verdad, y menos en colectivo. Ya no digamos desde el gobierno, todo este recuento que ya hizo Alfredo de la parte formal, del compromiso gubernamental que pueda haber con los derechos humanos, no lo veo de ninguna manera, y pues casi que en pocas instancias. Sí hay algunas que se notan más, por ejemplo, efectivamente los derechos de las mujeres yo creo que son los que en papel son los que más han avanzado. En la realidad me parece que no, ¿no? Y aquí las cifras, las mediciones, el informe que presentó recientemente una asociación civil que yo respeto y admiro mucho, que es la Colectiva de Mujeres contra la Violencia, el informe de Quién Piensa en Ti, nos demuestra que, bueno, pues estamos avanzando en papel, pero no estamos avanzando de ninguna manera en la realidad. Ajá. Yo lo veo de esa manera. Yo veo incluso a la gente que no tiene la convicción de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo lleva este país, este Estado, hablando de manera formal de los derechos humanos, por lo menos desde las comisiones? Y todavía hoy mismo estamos viendo a la gente haciendo chistes de Miss España, diciendo que cierren la frontera, que les echen la policía a los migrantes centroamericanos que están llegando hoy a México. Imagínense el tamaño de la desesperación de una persona que quiere entrar a México. A México, ¿se imaginan? Uno de los países del planeta donde más se violan los derechos humanos. Ellos quieren venir aquí. Por supuesto, es una etapa de tránsito, ¿no? Pero como decían, finalmente ellos, algunos lograrán llegar a Estados Unidos, otros no, otros a lo mejor se quedan aquí. Puede ser que algunos vengan a delinquir, pero la mayoría de la gente viene a trabajar, igual que la gente de México va a Estados Unidos. Pero no, ahí estamos todos diciendo, ay, no, pero ¿por qué tienen que tener concesión? Pero el trabajo que no hay, que sepan los mexicanos. O sea, el pequeño Trump que tenemos todos adentro, ¿no? Hoy se está abriendo, hoy queremos que la policía reprima a quienes están llegando aquí por causas humanitarias. Eso sí, todo el mundo compartiendo la foto de los migrantes sirios en Europa, pero aquí dicen que les echen a la policía, que se vayan. Y Miss España, ¿por qué? Y bueno, ya quiero decir, porque me da mucho coraje, ¿no? Decir cómo la gente se llena la boca para criticar
Venezuela, para criticar Siria, para criticar lo que ustedes quieran, pero cuando te toca aquí y ahora, esta crisis humanitaria, porque está en este momento en los medios, pero tenemos 2 años con la crisis humanitaria en Tijuana de los migrantes afrodescendientes, que de no ser por el trabajo que están haciendo las asociaciones civiles de afromexicanos y afromexicanas, estas personas estarían totalmente en el abandono. Y nosotros ni nos enteramos. A lo mejor alguien medio repitió algo en su momento, pero ya se nos olvidó porque pasó de moda. Entonces, todo este trabajo en derechos humanos que se puede hacer desde el activismo, realmente estamos incidiendo muy poco, que sigue viendo a los derechos humanos como un instrumento para defender delincuentes. Este tipo de espacios hacen que justamente empecemos a dialogar y empecemos a analizar en qué situación estamos. Digo, el día de hoy estamos de este lado, estoy acompañada de 2 compañeras y un compañero, pues que hemos desde hace ya algunos años caminado desde el tema de la capacitación, de la difusión de los derechos humanos, pero también el tema de hacer visible lo que no están haciendo bien allá afuera. Y en cuanto al tema de qué avances hemos tenido en materia de derechos humanos en el estado de Hidalgo, pues yo ni siquiera me atrevería a hablar completamente en la igualdad, en este tema de avance, un avance jurídico real, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tenemos a nivel nacional, a nivel internacional, leyes que sí son de avanzada, garantes del tema de los derechos humanos, en Hidalgo, los congresos locales, cuando hacen las reformas, las diferentes legislaturas a las leyes estatales, omiten cosas muy importantes o articulados muy importantes que tienen que ver con la garantía de los mismos. Observemos, por ejemplo, la Ley General de Víctimas nos habla en el tema preciso de lo que es el acceso al aborto en caso de violación. Casualmente, la ley para atender a las víctimas de discriminación en Hidalgo ni siquiera contempla eso, ¿no? Por ejemplo, y así nos vamos a encontrar, analicemos instrumentos que garantizan derechos humanos fundamentales a nivel nacional y vayamos a Hidalgo y entonces nos vamos a dar cuenta que justamente Hidalgo está siendo omiso. ¿Qué tenemos que hacer o qué nos falta hacer si bien ya están en los instrumentos nacionales e internacionales? Pues resulta que todavía muchas personas desconocen que ciertas prácticas es un derecho, ¿no? Sin embargo, identificar esta práctica como un derecho todavía es algo que falta en el estado de Hidalgo. Ahí estamos y ahí vamos. ¿Qué más que hemos logrado? Pues si bien están en estos instrumentos jurídicos, falta la difusión, falta también que se asuma y que no solamente se quede en el marco jurídico, la cuestión legislativa, hay que transformarlo hacia la política pública. El Estado, los diferentes órganos del Estado son los garantes y por lo tanto son los responsables que estos derechos humanos lleguen al pleno ejercicio de la ciudadanía. Alfredo hablaba de la famosa reforma del 2011, donde justamente antes del 2011 pues teníamos garantías individuales y que con esta reforma pues se viene a transformar a lo que ahora podemos denominar derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. Y entre estos vamos a encontrar educación, salud, información, etcétera. Pero seguimos encontrando barreras de acceso. Algo que decían que a lo mejor en lo que estamos más avanzados, un poquito más en avanzada, es el tema de la educación. Pero yo de repente cuestionaría, pues si todavía en la educación formal la están abordando desde una cuestión llena de prejuicios, pues bueno, la realidad es otra, ¿no? Entonces, sí hemos tenido avances en materia jurídica a nivel nacional. Hidalgo sigue debiendo en ese aspecto porque no hay una armonización legislativa. Yo siempre que puedo lo digo, ¿no? Hidalgo, para avanzar y para sentirse en un estado de avanzada y garantía de derechos humanos, tiene que armonizar todas sus normas estatales y, por qué no decir, bajarlo hasta los bandos de policía y gobierno a nivel municipal, que para mucho es esto de los bandos de policía y gobierno, pues es su forma más cercana de gobierno, donde se están observando sus usos y costumbres, y que si bien el artículo 2 de la Constitución habla de la garantía y el respeto de usos y costumbres, pues también habla que estos no se tienen que confundir en un tema de abusos y costumbres, ¿no? Entonces, ahí están los retos y bueno, creo que todos tenemos algo que hacer.
la sociedad civil nos hemos organizado de alguna manera, hemos estado haciendo lo que nos toca, pero solas de este lado no podemos. También necesitamos que el gobierno, que es el garante, que es el responsable, se asuma como tal. Todas y todos, bueno, primero disculparme porque tengo un poco de pena, eso es lo primero, y lo segundo pues agradecer el espacio y agradecer también que están compartiendo aquí con las compañeras y con los compañeros. El día de hoy estaba reflexionando durante la mañana, hubo un evento sobre el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes de CCI, y 7 municipios del estado de Hidalgo presentaron un diagnóstico de las infancias, de la situación de las infancias en su municipio. Y bueno, cosas de verdad aberrantes, ¿no? Un 68% de adolescentes en Acasochitlán durante 2017, por ejemplo, presentó un embarazo, ¿no? El 68%. Y así muchos temas que son bastante lamentables. Pensar también que el tema de los derechos humanos pues es un tema que no acaba, ¿no? Al final ganamos unos, pero vienen otros, y vienen otros y es progresivo. Entonces, bueno, pensando como en eso, yo reflexionaba sobre la pregunta, ¿no? Los avances. Yo decía, bueno, podemos decir, hay una ley de acceso a las mujeres con el de violencia, por ejemplo, y tenemos las unidades de género, y tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres y Ciudad de las Mujeres, y bueno, ciertas acciones que se han generado desde el gobierno estatal y los gobiernos municipales, pero tenemos al día de hoy, durante 2018, 49 asesinatos violentos de mujeres en el estado. Y ahí es donde decimos, bueno, a lo mejor legislativamente hemos avanzado algunas cosas, desde los programas hemos avanzado algunas cosas, pero eso no se ve reflejado en la vida de las personas, ¿no? Y en específico hablando del tema de las mujeres. Y después preguntamos, ¿cómo se encuentran esas instituciones en las cuales se supone que atienden a las mujeres? Y tenemos una ciudad de las mujeres con bastante carencia, atendiendo a 9 municipios en el estado y con un presupuesto de, ¿cuánto nos dijeron? 1.700.000 o 1.800.000 pesos para un año. De ese tamaño están las situaciones, ¿no? Luego pensaba en el caso de las infancias, ¿no? por la misma, ¿no? El 22% decía el municipio de, creo que era Acasochitlán también, pero el 22% de niñas y niños menores de 5 años fallecen, o sea, en esa edad. Entonces, realmente nos habla de un poco acceso a la salud, ¿no? Y también hablamos de poco acceso a la educación, porque no tienen una escuela de nivel medio superior, por ejemplo, en ese municipio. Y así teníamos, los municipios nos presentaron varios datos del tema y yo reflexionaba. Al final podemos tener algunas leyes con sus deficiencias, ¿no? Pero si no existe el apoyo real, la capacitación para quienes se encuentran de manera directa con la población, que son los municipios, pues entonces esto no tiene ni pies ni cabeza. Es un poco como la reflexión que es. Yo creo que a pesar de todo, pues el trabajo que ustedes están realizando pues, está resarciendo un poco la situación actual en la que estamos, ¿no? Actualmente, ¿cuáles consideran que son los derechos que más se violan en Hidalgo? ¿Tienen algún parámetro? ¿Hay algo en el que digan, aquí es donde hay que trabajar más? Bueno, primero los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Y entonces, si al final hay alguno que tiene alguna violación, pues entonces se van violando sistemáticamente. Es como lo primero. Yo creo que además no me atrevería a decir si hay alguno como más importante. Quizá hay temas más generales. Hablamos ahora en el estado de Hidalgo, hace rato mencionaba el tema de violencia en contra de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes, el tema del feminicidio, pero ahora también tenemos una problemática de tierra y territorio, ¿no? El derecho a la tierra y territorio, y bueno, creo que son muchos, y sí, no me atrevería a decir, si le damos a por ahí puede ser, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que más se violan? Creo que, bueno, esto va a depender de dónde nos estamos moviendo, qué tipo de derechos nos enfocamos, porque ahí nos podemos decir, a mí si me dicen qué tipo de derechos se violan, por supuesto que voy a decir inmediatamente los derechos sexuales y reproductivos.
¿Por qué? Porque yo durante todo este tiempo es a lo que yo me he encargado, he hecho la defensa de estos, el acompañamiento de estos, y que bueno, la violación de un derecho por lo regular te va a llevar a la violación del otro, ¿no? Hablando por ejemplo del tema de los derechos sexuales y reproductivos, prácticamente es nuevo que los empiezan a identificar como derechos humanos. O sea, el tema de los derechos sexuales y reproductivos pues siempre los hemos tenido, ¿no? Sin embargo, identificarlo ha sido muy reciente. A partir de esto, si nos ponemos a analizar cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos, entonces nos vamos a percatar que hay muchas más violaciones, porque en una actividad me decían, yo no sabía que el derecho al acceso a un aborto es un derecho humano, por ejemplo, porque es un derecho reproductivo. Entonces, pues va a depender de eso, del conocimiento también para identificar qué derechos te están violando. Y si no partimos de los derechos sexuales y reproductivos, vamos a ver que entonces te están violentando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la participación, ¿sí? Para poder pues hacerlos garantes. Entonces, pues aquí el reto es primero que la persona se identifique como sujeta de derechos y que sepa cuáles son, porque en muchos lugares ni siquiera saben que eso es un derecho, ¿no? Partimos de ahí. El tema de acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ya vimos cuáles han sido los avances que tenemos, y pues bueno, todavía tenemos pues todas esas enormes barreras que limitan a que denuncies un delito, o sea, tenemos por un lado el desconocimiento que abona, pero por el otro también la poca sensibilización y compromiso de quienes están del lado del aseguramiento de derechos, ¿no? La propia sociedad violentando tus derechos también. El ejercicio de un derecho pues pareciera que queda sujeto a la aprobación social, y no confundamos. El ejercicio de nuestros derechos humanos solo nos corresponde a nosotras, y la sociedad tiene que respetar los estos. Tenemos actualmente una sociedad con un tema de doble moral, donde hablan de respeto, pero cuando se trata del ejercicio de un derecho, pues entonces sale pues como este tema de no debería de ser así, o yo opino que, etcétera, ¿no? Entonces, pues va a partir de ahí de poder observar pues qué derechos humanos se están violentando más, del área y de los países que han extrayendo por ahí. Hacer una pregunta, porque de entrada pues suscribo lo que han dicho mis compañeras para no repetir exactamente lo que ellas ya dijeron. ¿Quiénes de aquí pueden decir que en el lugar en donde están viviendo pueden ir caminando al mercado, pueden ir caminando a su escuela, pueden ir caminando a su centro de trabajo, pueden ir caminando a un espacio recreativo, o bien, si no caminando, pueden llegar a todos estos lugares utilizando un transporte donde no pasen más de 10 minutos, que el transporte sea seguro, sea con un precio accesible y sea digno. Bueno, muy poca gente. Esa es la verdad, muy poca gente. No sé dónde vivan ustedes. Si me invitan ya lo averiguaré, ¿no? Con mucho gusto. Eso tiene el remedio, pero no sé en qué lugar vivan ustedes. Piensen en el lugar en que cada quien vive. ¿Tiene todos estos servicios? ¿Hay un mercado donde ustedes viven? ¿O cómo hacen para surtir su despensa? ¿Tienen que trasladarse al Soriana más cercano? ¿O cuál es el mercado? No el súper, el mercado más cercano a su casa. ¿Cuánto tardan en eso? Hay que verlo de esa manera, porque cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, pues sí, como dice Berta, cada quien podría hablarles del tema que esté trayendo, ¿no? Por ejemplo, Diana trae infancias, Berta trae derechos sexuales y reproductivos, yo traigo derechos de las mujeres y derecho a la cultura en este momento, Alfredo trae derechos políticos. Entonces nosotros podríamos, si no, pues el que traemos, porque es el que más conocemos. Podríamos hablar ahorita del tema de los linchamientos, del tema de los huachicoleros, del tema del feminicidio, de estos temas que mediáticamente son los que ocupan los espacios y que uno dice, qué cosa tan horrible. Claro, por supuesto que hay unos que acumulan múltiples violaciones y sobre todo que son con mucha violencia, pero veámoslo en nuestra cotidianidad. El derecho a una vivienda digna lo tenemos todos, a un medio ambiente sano lo tenemos todos. Piensen en las personas que viven en los fraccionamientos
que se hacen lejos, lejos, lejos de los centros urbanos. Todo el riesgo de esas personas al irse a vivir a casas que de entrada van siendo poco a poco pobladas, que no tienen parques, que no llega el transporte público, que carecen de agua, fíjense nada más, ¿no? Desde allí, que no hay vigilancia, que el alumbrado público, que la recolección de basura, que todo eso es deficiente. Imagínense cómo crecen niños y niñas en esos lugares, donde aparte te entregan tu casa y resulta que cuando llegas ya te fueron a volar la taja, el inodoro y todo, y pues le tienes que poner un montón de rejas. Y luego pues te organizas con los pocos vecinos que hay y pues cierran para hacerlo una privada. Todas estas cosas que de pronto vamos naturalizando, decir, bueno, pues es que es así, bueno, pues es que ya ni modo, nos tuvimos que encerrar, bueno, pues es que lo más cercano pues es la horrera de Tulipanes o de Magisterio, ¿no? Y yo no tengo coche, entonces tengo que esperar la alimentadora, el Tusocus. Todos esos son derechos humanos que se nos van violando. No es nada más la gente de los linchamientos, la gente de la zona de migrantes, no es la gente de la zona del Huachicol, sí, también, pero tenemos que entender que los derechos humanos no son nada más para la gente que sufre, quiero decir la defensa y la promoción de los derechos humanos, para la gente que sufre grandes tragedias, que no es de pobrecita gente de allá que sufre la violación a sus derechos humanos. Nosotros mismos, en la vivencia de la calle, del espacio público, pues no es igual para los hombres que para las mujeres. Yo les decía a mis sobrinos adolescentes, ¿no? Como mi sobrino adolescente pudo ir al concierto de Molotov y mi sobrina, que es apenas un año más joven, pudo ir, porque el espacio público en la noche no está diseñado para la seguridad de las mujeres. Y mucha gente dice, no, pues para la seguridad de nadie. Es cierto, pero es doblemente peligroso si eres mujer. Y luego triplemente peligroso si no tienes auto, porque el transporte público en la noche no es seguro para nadie, pero menos para las mujeres, y para ninguna mujer, pero menos para las jóvenes, y para ninguna joven, pero menos para las que viven en las colonias súper apartadas, donde termina el horario del Tusobús y ya no hay manera de vivir. O sea, vean cómo hemos naturalizado la violación incluso a nuestros propios derechos, la omisión de nuestros derechos. Entonces cuando alguien habla y viene de derechos, nosotros decimos, ay, esas feminazis, ay, esos, de estas cosas horribles de la diversidad sexual, ¿para qué se quieren casarse? El matrimonio es horrible. Y empezamos a escatimarle a la gente sus derechos cuando no vemos que hemos naturalizado esta parte. Yo creo que si me preguntan qué derecho se viola más, pues yo creo que el derecho a la vida digna, el derecho a la justicia, porque ese pues nos toca a todos y a todas. Digo, me sumo a lo que han ido planteando. Claramente las visiones son importantes y creo que eso es lo enriquecedor de cuando se abren estos espacios de diálogo. También quiero agradecer a estudiantes del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Derecho, que además, yo les decía, y además tienen el privilegio de escuchar a Diana, a Berta, a Tania, porque realmente esto no lo van a encontrar tal vez en ningún otro lado, ni en ningún evento tal vez institucional, porque además no va a haber esta parte, aquí no está la parte formal del protocolo, ya saben, de esperar una hora tarde a que lleguen las autoridades e inaugurar algo que es un derecho, ¿no? Ahí vamos a empezar con muchas cosas, pero yo diría hasta el derecho del tiempo, ¿no? Imagínense, tienes cosas que hacer y que lleven a personas acarreadas, abusando de su necesidad para que vayan a un evento público a esperar a una autoridad que no tiene siquiera la dignidad de llegar en punto, a pesar de que casi obligan a personas para ir a que presencien, escuchen un discurso que no querían escuchar, una obra que seguramente tampoco les va a beneficiar, porque luego los llevan a obras que ni siquiera les tocan. Y esto lo comento porque tendría que regresar y comentaba, precisamente no me quiero ver con el tema de la parte teórica de los derechos, plantear que formalmente, ya lo comentaron, pues sí, son indivisibles, no podemos decir cuál se viola más, porque formalmente, así que violan uno, violan a todos.
Y el gran asunto es que tiene que ver con la dignidad de las personas, con la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tenemos si una persona tiene que ser obligada a votar por tal persona, por tal partido, a ir a escuchar algo que no quiere escuchar? Y todo se traduce a que formalmente cuando se crea el Estado se crea con un contrato social donde cedimos formalmente esta capacidad de hacer uso de la fuerza entre personas para que el Estado pusiera orden, para que el Estado a cambio además iba a garantizar seguridad, vivienda digna, empleo, armonía, y en caso de que alguien violentara o irrumpiera esa armonía, esa paz, el Estado iba a actuar. El gran problema es cuando es el Estado el que se encarga de irrumpir nuestra paz social y nuestra dignidad como personas. Poner un ejemplo pareciera ser el más simple y menor de todos, como es hasta hacer esperar a las personas para algo del que no quieren estar escuchando, porque ni siquiera es algo que les interesa tal vez, porque ni siquiera los estamos formando para que estén interesados en los asuntos públicos. Y esto me lleva porque formalmente los derechos humanos son el límite y un dique al poder público para evitar los abusos del poder. Y por eso es la intención de cuando las comisiones de derechos humanos que se crean, que mientras estamos pensando si las comisiones de derechos humanos en México son autónomas, y ahí nos ven luchando por comisiones autónomas ciudadanas, aunque otras se enojan porque cómo van a participar en un proceso ciudadano. Pues sí, no vamos a permitir que el Estado se imponga, y a lo mejor lo va a hacer, por ahí estamos presentes. Es más fácil estar atrás, ¿no? Es más fácil no participar y no involucrarnos. Hay que involucrarnos. Hay procesos que no son fáciles, pero hay que hacerlo, y de eso muchos se pueden olvidar, pero el compromiso, ese es el verdadero compromiso de literal estar al frente y enfrentarse al poder del Estado, porque no es sencillo estar en esos procesos. Y lo comento porque efectivamente tenemos que buscar un límite al poder del Estado. Mientras estamos pensando en comisiones autónomas, deberíamos estar pensando en que las comisiones y sus quejas fueran vinculantes. Pero ¿cómo vamos a llegar a que sean vinculantes si ni siquiera respetan los gobiernos a las comisiones de derechos humanos? Porque ellos los ponen a modo. Una comisión de derechos humanos que esté vigilando que no se violen los mismos, y en caso de que haya una violación, que realmente haya recomendaciones, o sea, que nos demuestre a quienes estamos de este lado de manera personal. Yo soy escéptica de las funciones que pueda tener en este momento la comisión. Yo sé, mi teoría es que está puesta ahí a modo para proteger las violaciones de derechos humanos, pero para proteger al Estado que los violenta, ¿no? Entonces, el de ver la visión, en realidad la visión de esto, pues sería que cumpla sus propias expectativas como Comisión Estatal de Derechos Humanos, que realice sus funciones apegadas a la norma jurídica y pues bueno, que se deje fuera de la realidad. Es otra, ojalá y me equivoque, que dentro de 5 años quien está al frente de la comisión diga, a ver, aquellas escépticos que dijeron que para nada iba yo a hacer un buen papel, pues aquí están los resultados, tengo tantas recomendaciones en tal materia, tal instituciones, pues justamente se les entregó, la recibieron, pero además la aceptaron y resarcieron el daño en caso de ser necesario, ¿no? O sea, no nada más es emitir una recomendación y la acepta y bueno, ya la aceptaste y luego que sigue, ¿no? Es todo un sistema que esté vigilante, que esté difundiendo los derechos. La sociedad civil estamos haciendo lo que ellos tendrían que estar haciendo, ¿no? Entonces yo esperaría que fuera una comisión también de movimiento, que estuviera no solamente en las grandes esferas tomándose la foto, y que posteriormente alguien más llegara a dar un taller de estos son los derechos humanos, carajo, eso ya no lo sabemos. ¿Sí? Díganos, o el Teatro Guiñol, díganos cómo se están violentando, dime si esta práctica es violatoria de mis derechos, pero además vete hasta el lugar más alejado de tal municipio, ni siquiera a la cabecera de Huejutla. La propia Huejutla tiene otras comunidades más alejadas. Entonces ahí necesitamos ver a la Comisión de Derechos Humanos, la necesitamos ver activa, no en un espacio de escritorio nada más.